Ok, si yo entonces deformo este elemento aplicándole una fuerza de tensión, podemos ver en rojo lo que podría ser la pieza deformada. Se incrementa la dimensión en el eje Y, que es el eje principal, pero disminuyen las dimensiones en los ejes X y Z. Si por el contrario lo que hago es comprimirlo, aplicándole entonces una fuerza en el sentido opuesto al anterior, esa fuerza de compresión va a provocar que esto se vea deformado como así. ¿Ok? Como que se me va a inflar, a bombar ahí en el centro. Bueno, para establecer cuánto es la relación entre el aumento de dimensiones en un eje y la reducción en los otros, para el caso de tensión, o la reducción en el eje principal y aumento de dimensiones en los otros dos ejes, a esos otros dos ejes les vamos a llamar secundarios. Resulta que existe precisamente entonces una propiedad característica de los materiales, que es de cada material, que se llama precisamente módulo de Poisson, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a completar poniéndole módulo, ¿verdad? Módulo de Poisson, y se identifica con esta letra, no me acuerdo su nombre, en el alfabeto griego, que es como una V curviada y alargada. Nu es. ¿Perdón? Es la letra Nu. Nu se llama. Bueno, ahí, Me parece. si usted lo sabe, me lo indica, no recuerdo realmente el nombre, pero sí, es como una letra V, ¿ok? Bueno, entonces, resulta que ese módulo de Poisson es característico de cada material. Incluso de cada, si hablamos de metales, no puedo decir que el acero tiene un módulo de Poisson de tanto, ¿no? Porque hay miles de tipos de aceros, ¿verdad? Eso depende de cada aleación. Si hablo de, entonces, del hule, del caucho, en fin, hay muchos materiales, cada material particular con la formulación específica, pues entonces tiene su módulo de Poisson, que generalmente se calcula o se determina experimentalmente. Bueno, entonces el módulo de Poisson lo que dice es lo siguiente. Vamos a decir que sea Y igual al eje principal. ¿Ok? Para este caso, el ejemplo, el dibujo que le estoy poniendo, no siempre va a coincidir con el eje Y. Entonces, decimos que es el eje principal porque es donde se aplica la carga axial. ¿Ok? Entonces, los ejes X y Z se llaman, en este caso, ¿verdad? Ejes secundarios. Ejes secundarios. O laterales. Entonces recordemos que era esta letra, esta sí me acuerdo su nombre, se llama epsilon, que era lo que identificamos con la letra epsilon. Eso era la deformación unitaria. Ahora sí se acuerdan. ¿Qué era la deformación unitaria?
Deformación por metro era, bro. Deformación por unidad de longitud. La deformación unitaria era igual a la deformación mecánica, eso sí, ¿verdad? Absoluta, la deformación absoluta, esta que calculábamos con la fórmula P por L entre E por I, ¿verdad? Dice que delta es igual a P por L entre E por I. ¿Qué me daba eso? ¿Qué unidades? Me daba metros o milímetros, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, cuando le aplico una carga de magnitud P a un elemento de longitud L, cuyo módulo de elasticidad es E y su momento de inercia en el área transversal es I, entonces eso me va a dar una deformación, perdón, E por A. Estoy enredando con otra fórmula. En E por A, donde A es el área transversal. Me da entonces una deformación absoluta, que es en metros o en milímetros, ¿okay? Dependiendo de las unidades que yo trabaje. Entonces, recuerden por qué le habíamos puesto este subíndice M a esta misma ecuación. Porque era de mecánica. Para diferenciar exactamente lo que era deformación mecánica, porque al inicio solo vimos esa, ¿verdad? Pero posteriormente vimos deformación térmica y entonces ya para dividir una de la otra, a la mecánica le pusimos el subíndice M. Entonces, esa deformación unitaria es la deformación mecánica absoluta dividido entre la longitud. ¿Ok? Bien, entonces, si aquí estamos produciendo deformación en el eje Y, ¿verdad? Porque estamos aplicando una carga axial, entonces vamos a hablar de E sub Y, ¿verdad? Es la deformación unitaria axial. ¿Ok? Entonces, ¿por qué axial? Porque es en el eje en donde se está aplicando esa carga axial o el eje principal. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, entonces, la deformación unitaria en el eje X, vamos a decir que es igual al módulo de Poisson multiplicado por la deformación unitaria en el eje Y. Pero, ok, este módulo de Poisson es una constante cuyo valor es menor que 1. ¿Ok? De manera que entonces siempre la deformación unitaria en los ejes secundarios va a ser menor que la deformación en el eje principal. Pero adicionalmente a esto, a esa relación entre las magnitudes, resulta que la deformación en los ejes secundarios, X y Z en este caso, es opuesta. ¿A qué me refiero con que es opuesta? A que si en el eje principal, que en este caso es el eje Y, se estira, en los ejes X y Z se comprime. Entonces, eso debemos de ponerle un menos para indicar ese sentido. ¿Ok? No siempre el eje principal va a ser el eje Y. ¿Verdad? Podría ser el eje X o el eje Z. Pero entonces, lo importante es identificar que va a haber un eje principal o aquel donde se aplica la carga axial, ¿verdad? Entonces se le llama también eje axial. Y ejes secundarios, que son aquellos en donde, perdón, los que son los ejes perpendiculares al eje axial. Vamos a ver un ejemplo para tener esto más claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, esos signos tienen que ver si es tensión o compresión. Vamos a ver si en el eje principal la deformación es de compresión, ya ella es negativa. Entonces, cuando yo la sustituyo acá, entonces va a ser menos menos y me va a dar más. ¿Verdad?
Permiso para darle acceso a alguien aquí. Sí, eso siempre me va a dar el signo. Lo importante es, de este signo, es que va a ser opuesto al del eje principal. Si el principal es negativo, este otro me va a dar positivo y viceversa. ¿Está bien? Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Buscar por acá. Bueno, esto es un ejercicio resuelto. No me gusta hacer ejercicios resueltos porque vamos a buscar uno por aquí. Ok, vamos a hacer ese ejercicio 2.65. El ejercicio 2.65 me voy a quitar de en medio para no estorbarles y que vean el enunciado. Aquí está el ejercicio 2.65, es esta barra que está acá, y el enunciado dice así: en un ensayo estándar a tensión se somete una varilla de acero de 22 milímetros de diámetro. Entonces vamos a ver, vamos a colocar aquí la varilla. Dice que es de acero, que el diámetro es de 22 milímetros. Este es el problema 265. Se somete a tensión, a una fuerza de tensión de 75 kilonewtons. Entonces vamos a aplicar acá esa fuerza de tensión F. Vamos a indicar F es 75 kilonewton. Se sabe que el módulo de Poisson, nu nos dijo el compañero, es igual a 0.3, 0.30 dice, y que el módulo de elasticidad de ese tipo de acero es de 200 gigapascales. Dice, determine la elongación de la varilla en una longitud calibrada de 200 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Una longitud calibrada de 200 milímetros. Bueno, lo que sucede es que a lo largo de la varilla, antes de someterla a tensión, hacen dos marcas. Y entre esas dos marcas se miden 200 milímetros. Entonces, lo que me piden es determinar cuánto va a ser en lo que se estire esta sección de 200 milímetros. Solamente eso. No toda la varilla. De hecho, no conozco la longitud de la varilla. Entonces, para ello, voy a poner un sistema de coordenadas. X, Y y Z saliendo del papel. Vamos a ajustar aquí el lente. ¿Se ve mejor ahí la cámara ya? Estoy un poquillo borroso. Sí, se ve bien, profe. Ok. Y además, ok, ese entonces es el delta, ¿verdad? Voy a llamarle a los extremos de esa zona marcada, a esos puntos marcados A y B. Entonces voy a decir que lo que me están preguntando es el delta, o sea, la deformación que sufre esa sección AB.
Pero además me piden otra cosa. Dice el cambio de diámetro de la varilla. ¿Ok? Como vamos a identificar con delta ese cambio, entonces voy a ponerlo así. El cambio de diámetro. Un delta del diámetro. Bien. Tenemos una barra sometida a tensión y para ello puedo calcular la deformación mecánica. Y la deformación mecánica dice que es P por L entre E por A. ¿Ok? La primera pregunta entonces podemos calcularla de esta manera porque conozco la magnitud de esa P, que es lo que aquí le llamé yo F, los 75 kilonewtons. La longitud es la longitud de ese segmento, la que me interesa determinar. Conozco el módulo de elasticidad y podemos calcular el área. ¿Ok? De modo que le voy a poner aquí AB, delta AB, va a ser la magnitud de la fuerza, 75 kilonewton, eso es 75 por 10 a la 3. La longitud son 200 milímetros, sería 0.2 metros. Vamos a ponerle las unidades, 0.2 metros. El módulo de elasticidad 200 gigapascales, es 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Y el área, vamos a ver, de aquí voy a despejar, el radio es 11 milímetros. Entonces el área va a ser pi r cuadrado, pi por 0.011 al cuadrado. Como ya los estoy pasando esos milímetros a metros, esto me va a dar metros cuadrados. Observen que se cancelan esos metros cuadrados. ¿Sí? Ese valor de P, ¿qué es lo que sigue después del por 10 a la 3? Disculpe. 0.2 metros. Sí, no, pero esas unidades, aquí es que no las veo. Ah, Newton. Ok, Es la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Son Newton. si es que he visto una M, me reí. Ah, ok. Es por el paréntesis ahí que hace como que se vea algo diferente. Ok, entonces veamos, les decía, estos metros cuadrados se me cancelan. Esos Newton, precisamente por los que usted está preguntando, se cancelan. Y entonces las únicas unidades que se mantienen son metros. Si alguien me ayuda, por favor, con el cálculo, sería 75 por 10 a la 3 por 0.2, dividido entre 200 por 10 a la 9, entre pi y entre 0.011 cuadrado. Profe, a mí me dio 1.97 por 10 a la menos 4. 1.97 por 10 a la menos 4 metros, ¿verdad? Si quiero darme una idea, como en unidades más fáciles de imaginar, puedo pasar esto a milímetros. Si fuese 10 a la menos 3 sería 1.97 milímetros, pero como es 10 a la menos 4 es 0.197 milímetros, casi 0.2 milímetros. Es una distancia muy pequeñita lo que eso aumentó. Bien. De modo que ya tengo la deformación absoluta que sufrió esto en el eje X. Como es en el eje X que se está aplicando la fuerza, a ese es al eje que le vamos a llamar axial. ¿Está bien? Y a los ejes Y y Z les llamamos ejes secundarios. Entonces, el módulo de Poisson, que para este caso me dicen que es 0.3, va a relacionar la deformación, pero no absoluta, sino unitaria en los tres ejes. Para poder aplicar la ecuación del módulo de Poisson, tengo que calcular primero cuál es la deformación unitaria en este eje. Entonces, como
esta deformación ocurre en el eje X, digo que la deformación unitaria en el eje X va a ser el delta AB entre esa longitud de AB, que va a ser 1.97 por 10 a la menos 4 metros entre la longitud de eso que es 0.2, ¿verdad? Metros. De modo que eso me va a dar, ¿cuánto da eso? Profe, a mí me dio 9,85. 9.35 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 85 me dio. 9.85. 9.85, ok. 9.85 por 10 a la menos 3 metros sobre metro. ¿Estamos de acuerdo? La deformación unitaria son metros sobre metro. ¿Por qué es que no se cancelan las unidades? Porque esto lo que me dice es que cada sección que mida 1 metro de longitud se va a estirar 9.85 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Es que a mí me da 9.85 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Sí, a la menos 4, profe. A la menos 4, ok. Ok, perfecto. Bien, entonces ya tengo la deformación unitaria en el eje principal. Ahora, la deformación unitaria en los ejes secundarios, que son Y y Z, en cualquiera de los dos va a ser igual a menos el módulo de Poisson por la deformación unitaria en el eje principal, que es el eje X. De modo que cualquiera de esas dos va a ser menos 0.3, ¿verdad? Por 9.85 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da? Menos 2.9 por 10 a la menos 4. Menos 2.9 por 10 a la menos 4 metros sobre metro. Ok. Ahora, me piden determinar, ¿por qué calculé esto? Bueno, porque me piden determinar ahora en cuánto se incrementa el diámetro. Vamos a ver, ¿en cuánto se incrementa o cuál es el diámetro final? Vamos a ver. El cambio de diámetro, sí, es el cambio de diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el cambio de diámetro? Es una deformación, es un delta. ¿Y en qué eje puedo medir el diámetro? En Z. ¿En Z solamente? Z y Y. En Z o en Y, en cualquiera de los dos ejes puedo medir el diámetro, que dicho sea paso es el mismo. Entonces, el delta diámetro, ¿verdad? Va a ser igual al delta que sufra esa pieza en Y o en Z. ¿Ok? ¿Y cómo se determina esa deformación absoluta? Lo que tengo aquí en Y y en Z son deformaciones unitarias. Bueno, para eso recurramos a la fórmula de donde se obtuvo que era la deformación unitaria que tenemos acá. La deformación unitaria es la deformación absoluta entre la longitud. Que recuerden, les decía yo que esto no necesariamente es longitud, sino la dimensión en ese eje. ¿Ok? De modo que entonces, de aquí lo que vamos a despejar ahora es el delta. Si despejo el delta, eso va a ser entonces la deformación unitaria por la longitud en ese eje. Entonces, puedo decir que la deformación unitaria en Y por la longitud o dimensión en Y. Y que en este caso en particular, como el diámetro es igual en ambos ejes, entonces puede ser igual también a la deformación unitaria en Z por la dimensión en Z. De modo que
decimos que va a ser menos 2.9 por 10 a la menos 4 metros sobre metro, multiplicado por esa dimensión en Y o en Z, que es el diámetro, que era de 22 milímetros por 0.022 metros. Ahí sí se me cancelan unas unidades de metros y me da metros. ¿Ok? ¿Cuánto da? 2.9 por 10 a la menos 4 multiplicado por 0.022. Menos 6.5 por 10 a la menos 6. Menos 6.5 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué significa este menos? En el cambio del diámetro. Disminuyó. Que disminuye. Efectivamente, si estamos estirando esa pieza a lo largo, entonces el espesor, ¿verdad?, se va a ver reducido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿Sí? ahí me quedó la dudilla porque es que ahí iguala el EY, digamos, por decirlo así, al EZ. Ajá. Ok. Sí, es que me queda Yo eso ahí. entiendo, sí, entiendo la duda. Ojalá que a todos les surja esa misma duda, porque a veces cuando uno está empezando a ver esa materia dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es? ¿Por qué en los otros dos ejes el cambio es exactamente igual? Bueno, lo que sucede es que lo que es igual es la deformación unitaria, pero no necesariamente la deformación absoluta. Y para explicarle mejor eso, voy a inventarme un ejercicio acá con esos mismos datos del acero para que me den valores razonables. Voy a tomar un bloque de geometría rectangular. En ese caso se llama un bloque prismático. ¿Okay? Noten que las dimensiones en cada uno de los tres ejes son diferentes. Les voy a poner el origen de coordenadas por acá. Lo vamos a poner totalmente centrado. Y vamos a decir que la dimensión aquí en el eje Y es de 0.2 metros. La dimensión en Z, 0.4 metros. Y la dimensión en el eje X, pongámosle 0.8 metros. Vamos a decir que el material es acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Y con un coeficiente de Poisson igual de 0.30. Bien. Le vamos a aplicar, no la voy a dibujar ahí, pero lo voy a indicar para no ensuciar. No, sí me queda campo acá. Voy a dibujar una fuerza aquí. Esta es de una fuerza de compresión. Una fuerza F de compresión paralela al eje X. Y vamos a decir que esa fuerza F es de
120 kilonewton. ¿Ok? Y entonces me piden determinar las dimensiones finales en cada eje. ¿Ok? ¿Qué podemos predecir de esas dimensiones antes de hacer ningún cálculo? ¿Qué me podrían predecir ustedes acerca del cambio que van a sufrir esas dimensiones? Que va a aumentar en el eje Y y en el Z. ¿Ok? Y en el eje X, ¿qué sucede? Se comprime. Se sea, disminuye. comprime, va a disminuir, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar calculando. Para determinar la dimensión final, tengo que calcular el cambio de longitud, ¿verdad? Entonces, la dimensión final en cada eje va a ser la dimensión inicial más o menos el cambio de longitud, que es la deformación absoluta. Bien, entonces empezamos con el eje axial. El eje axial en este caso va a ser el eje X o eje principal, ¿verdad? Entonces en el eje X tenemos que la deformación va a ser entonces el producto. Voy a poner aquí la fórmula general de deformación mecánica. P por L entre E por A. Entonces la fuerza, 120 kilonewton. La longitud, ¿cuál es la longitud que tengo que poner en este caso? ¿0.2, 0.4 o 0.8 metros? Para calcular la deformación en X mediante esta fórmula de deformación mecánica, ¿cuál de estas tres dimensiones es la que va aquí? La de X, bro. La del eje X, porque estamos trabajando en el eje X, efectivamente. Entonces, 0.8 metros. El módulo de elasticidad, 200 por 10 a la 9. Newton sobre metro cuadrado. ¿Y cuál va a ser el área que tengo que considerar? ¿Cuál es el área que se utiliza? Es el área transversal. ¿Qué quiere decir eso? El área transversal es el área perpendicular a la fuerza. O sea, esta área de acá. ¿De acuerdo? Que sería entonces 0.2 por 0.4. 0.2 por 0.4 metros por metros cuadrados. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces esto es delta X. Entonces, por favor, si me ayudan con ese cálculo, ¿cuánto sería el delta X? Seis por 10 a la menos 6,5, mi profe. 6 por 10 a la menos 6 metros. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguien más hizo el cálculo ahí? Sí, me dio lo mismo. Perfecto. Muchas gracias a las dos. Ok, esto es entonces... Sin embargo, hay algo, no está mal, pero hay algo que falta en esa fórmula. Hay algo que falta en esta fórmula.
¿Cómo es esta Especificar que es deformación? una deformación mecánica. ¿Perdón? Especificar que es una deformación mecánica. Bueno, está bien, no está, vamos a indicar que es mecánica. Sin embargo, la ventaja en este problema es que solo hay deformación mecánica, ¿ok? Pero hay algo más importante que eso. ¿Qué será algo que Menos. falta ahí? ¿Perdón? El negativo. El negativo. ¿Por qué razón? Porque estamos comprimiendo y las deformaciones en compresión son negativas, exactamente. Ok, ahora con esta deformación, que es la deformación absoluta, ¿a qué me refiero absoluta? Bueno, que significa entonces que esta pieza va a medir ahora 0.8 metros menos 6 por 10 a la menos 6 metros. Es una deformación mínima ahí, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a calcular cuál es la deformación unitaria en el eje X. ¿Cómo determino la deformación unitaria en ese mismo eje? Dividiendo la deformación absoluta entre la longitud en ese X o la dimensión en ese X, 0.8 metros. Entonces la deformación unitaria en el eje X es, ¿cuánto da 6 entre 0.8? Menos 7.5 por 10 a la menos 6. Menos 7.5 por 10 a la menos 6 metros sobre metro. Ok. ¿De qué me sirve conocer esta deformación unitaria? Bueno, porque gracias a esta deformación unitaria en el eje axial o principal, puedo determinar utilizando la relación de Poisson cuál es la deformación unitaria en los otros dos ejes. De modo que la deformación, perdón, puse absoluta, la deformación unitaria en el eje Y igual al eje Z, y aquí viene la pregunta del compañero, es igual a menos el módulo de Poisson, vamos a indicar que es 0.3, por E sub X, que es menos 7.5 por 10 a la menos 6. Entonces, E sub Y igual a E sub Z, me va a dar menos por menos da más, me van a dar deformaciones unitarias positivas. ¿Y cuánto es 7.5 por 0.3? $2.25 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ambas deformaciones unitarias iguales. ¿Pero cómo? ¿Por qué iguales? Si las dimensiones en cada uno de esos dos ejes son diferentes. Bueno, sí. Pero es que esto lo que dice es cuánto es, en este caso, como es positiva, significa que se va a estirar. ¿Cuánto se va a estirar cada porción que mida 1 metro en cualquiera de los dos ejes? Bueno, pero entonces, ¿cuánto es la deformación absoluta en el eje Y? Esto no es igual a la deformación absoluta en el eje Z. La deformación absoluta va a ser la deformación unitaria, ¿verdad?, por la longitud en ese eje o dimensión en ese eje. Entonces esto sería 2.25 por 10 a la menos 6 metros sobre metro multiplicados por la dimensión en el eje Y, que es 0.2 metros. Entonces esto me da una deformación absoluta en el eje Y de 4.5 por 10 a la menos 7 metros. Y la deformación absoluta en el eje Z
va a ser la deformación unitaria en el eje Z por la longitud o dimensión en Z. Va a ser entonces igual 2.25 por 10 a la menos 6 metros sobre metro por 0.4 metros, que es la dimensión en el eje Z. Y eso me da 9 por 10 a la menos 7 metros. Entonces vean que la deformación absoluta es diferente en cada eje. Lo que es igual es la unitaria. En el caso pasado, lo que pasa es que había simetría en las dimensiones de los ejes Y y Z. Sería como que en este caso hubiese sido de sección transversal cuadrada. ¿Ok? Pero aquí sí vemos claramente que la deformación absoluta en cada eje es diferente. Lo que es igual es la unitaria. ¿Está claro la diferencia entre las dos? Y ahora sí, profe. Muy bien. Y a eso se refería. Tal vez no lo dejé hablar mucho en la pregunta. No, sí, a eso me refería, digamos, profe. Y si tuviese, tendríamos un círculo, sí serían iguales, ¿verdad? Exactamente, si fuese, o igual como le digo, como le decía ahorita, si fuese de sección cuadrada, ¿verdad? Que la altura en Y y la profundidad en Z fuesen ambas iguales. Entonces, en este caso nos da lo mismo. Sí, profe, ahora sí, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Y entonces, ¿cuáles son las dimensiones finales en cada eje? La dimensión final, voy a subir esto para tenerlo acá a mano. ¿Cuál va a ser la longitud? Voy a llamarle L. La longitud en el eje X va a ser la longitud inicial, ¿verdad? Menos el delta en ese eje. ¿Por qué menos? Porque en el eje X se comprimió, ¿verdad? Entonces, la longitud inicial era 0.8 y lo que se comprimió nos dio 6 por 10 a la menos 6. Bueno, esta es una cifra con un montón de ceros. Realmente, para esa área transversal tan robusta, ¿verdad? Que es una pieza que mide 40 centímetros por 20 centímetros, esa fuerza no le hace ni cosquillas, ¿verdad? Debería haber utilizado una fuerza más alta o darle dimensiones menores, porque aquí, pues, la deformación que va a sufrir esto es prácticamente nula, ¿verdad? Porque sería 0.7 y tengo que ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. En este dígito es donde está se le quita el 6 y entonces me queda 4. ¿Verdad? La longitud final en el eje Y va a ser la longitud inicial en ese eje más la deformación absoluta en el eje. ¿Por qué más ahí? Porque en los ejes Y y Z más bien se estira. Entonces en el eje Y era 0.2 metros y eso le voy a sumar estos 4.5 por 10 a la menos 7. Entonces 5 por 10 a la menos 7. Entonces sería 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, ¿verdad? Y la longitud final en el eje Z sería 0.4 más 9 por 10 a la menos 7. Y eso sería 0.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? ¿Les queda claro eso? Sí, claro, profe. Muy bien, vean que no es algo complejo, pero sí de orden. Bueno, pero ahora sí lo vamos a complicar un poquito. Vamos a complicar un poquito porque vean lo que voy a hacer. ¿No me podría poner un momento lo de la última página? Donde estaba lo de LX, LY por... Claro. Gracias. Me indica cuándo termina ahí.
Listo, profe. Gracias. Muy bien. Ok, les decía, vean lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar un bloque igual prismático como este que acabamos de analizar. Y lo voy a someter a fuerzas de tensión en el eje Y. Lo voy a llamar FY. A fuerzas de tensión en el eje X. Y a fuerzas de tensión en el eje Z. Profe, una consulta. ¿Sí? En el ejercicio anterior, el eje principal siempre es el que va a lo largo de la fuerza, ¿no? Exactamente. El eje principal o axial es aquel en el que está aplicada la fuerza. Gracias. Ok, entonces, ¿qué creen que suceda con ese bloque? Ahora está sufriendo esfuerzos normales o axiales en los tres ejes. ¿De acuerdo? ¿Qué sucederá con eso? Bueno, cada una de esas fuerzas es principal en un eje, pero secundaria para los otros. ¿De acuerdo? Entonces, el efecto que tiene cada una va a variar dependiendo del eje en que estemos trabajando. Bien. Vamos a decir que esta área, le vamos a poner nombre, esta área es un área paralela al plano YZ, ¿estamos de acuerdo? El plano YZ, esta área es paralela al plano YZ, pero le voy a llamar solamente A1. A esta otra área que está paralela al plano XZ, le voy a llamar área 2. Y a esta otra área que es paralela al plano XY le llamo área 3. De modo que ahora puedo dibujar ese mismo prisma pero voy a sustituir esas fuerzas por los esfuerzos que producen. ¿De acuerdo? Y los esfuerzos que producen pues son precisamente en los mismos ejes y con las mismas direcciones y sentidos. Entonces aquí hablo de un sigma X, un sigma Y y un sigma Z. ¿Y cómo se calcula cada uno de ellos? Pues sigma X va a ser Fx entre el área. ¿Cuál área? Sería la que tengo que considerar para calcular el esfuerzo normal en el eje X. El área 1. El área 1. ¿Alguien tiene dudas con eso? Que sea el área 1. ¿Por qué el área 1? Porque va a ser siempre el área perpendicular a la fuerza. ¿Ok? Entonces, sigma X es Fx en el área, entre el área 1. Sigma Y es Fy entre ¿cuál área entonces? El esfuerzo normal en Y va a ser la fuerza Fy dividida entre el área perpendicular a esa fuerza. ¿Cuál es esa área perpendicular a Fy? El área 2. Y de rebote, pero ojalá que no sea así, que selecciona la respuesta, el esfuerzo en Z va a ser Fz entre el área perpendicular, que es el área 3. Bueno,
Recordemos que los esfuerzos normales se calculan como P por L entre E por A. Y, perdón, la deformación en cualquier eje es P por L entre E por A. ¿Ok? Y también, si agrupamos acá variables, puedo decir que es P entre A por L entre E, ¿verdad? ¿Pero qué es P entre A? Esfuerzo. Esfuerzo, ¿ok? Entonces yo digo que, aquí vean que no le estoy poniendo indicación de qué eje, esto es válido para cualquier eje. Va a ser el esfuerzo normal, ¿verdad? Vamos a decir que esto es esfuerzo normal, por L entre E, ¿ok? Pero también recordemos que el esfuerzo unitario era igual a ¿qué? Perdón, la deformación unitaria era igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula la deformación unitaria? Esta deformación, ¿cómo se le llama a esta deformación que estamos indicando acá en la fórmula? Esa es Absoluto. deformación absoluta, ¿verdad? La que me dice se estiró o se comprimió 2 milímetros, ¿ok? La unitaria se calcula ¿cómo? La Dividiendo absoluta entre el largo. entre la longitud. La deformación absoluta entre la longitud. Entonces, si esta fórmula le divido entre la longitud, me da esfuerzo normal entre el módulo de elasticidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces decimos, para el eje principal, sea cual sea, para el eje principal, E va a ser esfuerzo normal entre E. Voy a más bien a preguntarles a ustedes acá. Si para el eje principal la deformación unitaria es sigma entre E, ¿cuál es la deformación unitaria para los ejes secundarios? Menos esa. ¿Solo menos? ¿La magnitud es igual? ¿Solo le pongo un menos? Ah, bueno, por mu. Por nu. El módulo de Poisson es menos el módulo de Poisson por sigma entre E. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora ven lo siguiente. Voy a dibujar aquí de nuevo el dibujo. Voy a tratar de no hacerlo demasiado grande para que me dé espacio en la misma hoja, porque necesito que ustedes vean el dibujo como referencia. De modo que aquí tengo sigma Y, sigma X, y sigma Z. Ok. Vamos a tratar de imaginarnos uno solo de esos esfuerzos a la vez. ¿Ok? Entonces yo quiero determinar cuál es en el eje X, eje Y eje Z. Voy a construir aquí una matriz de 3 columnas. Y de momento en una primer fila pongo aquí eje X. Y entonces voy a poner acá deformaciones.
Ok, en el eje X, ¿cuál es la deformación? Vamos a ver, deformaciones unitarias. ¿Cuál es para el eje X la deformación unitaria que se debe a la aplicación de este esfuerzo en X? Ya vimos que la deformación unitaria es sigma entre E o menos Poisson por sigma entre E, dependiendo de si estoy en un eje principal o en un eje secundario. Entonces, si yo estoy considerando sigma X, ¿el eje X es principal o secundario? De nuevo la pregunta. Hagámonos el cargo de que solamente estoy aplicando un esfuerzo normal en X. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el eje principal? El X, ¿no? El eje X. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la deformación unitaria en el eje X? ¿Cuál de estas dos fórmulas utilizo? La de arriba. La de arriba, porque es el principal. ¿Y este sigma cuál va a ser? ¿Cómo se llama este esfuerzo normal? Este es el esfuerzo normal en X. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el efecto? Entonces, ahora sí, de este esfuerzo en X sobre los ejes Y y Z. ¿Cuál sería la deformación unitaria en los ejes Y y Z que se debe a este esfuerzo? ¿Cuál fórmula aplico? ¿Esta o esta? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, perfecto. La de abajo es menos el módulo de Poisson por sigma X entre E. Y esta también, menos el módulo de Poisson por sigma X entre E. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Ahora entonces vamos a trabajar sobre el eje Y. Vamos a pensar que solamente vamos a borrar todos los esfuerzos y vamos a dejar solamente el esfuerzo en el eje Y, sigma Y. ¿Cuál va a ser ahora el eje principal? Si quito sigma X y sigma Z y dejo solo sigma Y, el nuevo eje principal va a ser el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo determinaría la deformación unitaria en ese eje Y, producto de sigma Y? ¿Utilizo esta fórmula o esta? Para el eje el Y. Y es la primera, ¿no? La La primera. principal. Ok, que sería sigma Y entre E. ¿Está bien? Pero en el eje X, ¿cuánto sería? Es la segunda. Es la segunda. Entonces, menos el módulo de Poisson por sigma Y entre E. Aquí vamos a poner un más, ¿verdad? Y aquí también sería menos sigma Y entre E. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el eje Z. Esta vez, entonces, solo me imagino que está este esfuerzo sigma Z. Los otros no existen. El nuevo eje principal en este caso va a ser el eje Z. Y entonces la deformación unitaria en Z que se debe a este esfuerzo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál de las fórmulas aplico? Para el eje Z, la primera. Sería entonces sigma Z entre E. Positivo. Pero en X y en Y, que son los ejes secundarios, sería negativo y multiplicado por el módulo de Poisson. ¿Ok? Esto se llama estado general de esfuerzos. Las ecuaciones para el estado general de esfuerzos. Cualquiera de esos esfuerzos normales que yo dibujé podría ser negativo.
Y entonces, pues, donde corresponda sustituir su magnitud, pues debo de ponerle el menos. Pero entonces siempre en los ejes secundarios se va a invertir el signo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. De nuevo, vamos a hacer entonces un ejercicio para ponerlo en práctica. Voy a poner ahora una plaquita ahí. No muy gruesa entonces. Vamos a decir que esto mide 1 centímetro de espesor. Que tiene una dimensión que le podríamos decir ancho en el eje Z de 5 centímetros y una longitud en el eje X de 8 centímetros. ¿Okay? Y nos dicen que se aplican fuerzas Fx vamos a ver, antes hablamos de 120, vamos a ver aquí de 200 kilonewton y Fy de 150 kilonewton, pero están dispuestas de la siguiente forma. Aquí están las Fy, ¿verdad? Y estos son las Fx. Entonces me piden determinar las dimensiones finales en los 3 ejes. Mucho cuidado al leer el enunciado de los problemas, que nos podrían pedir cuántos son las deformaciones y cuántos son las dimensiones, ¿verdad? Veamos que las deformaciones son los cambios en la dimensión y la dimensión pues es ese valor final absoluto. Ok. Entonces, ¿por dónde empezamos esto? Bueno, un tipo de ejercicio de estos tenemos que identificar, tenemos que empezarlo identificando los esfuerzos que hay en cada eje. Entonces voy a decir, bueno, hay esfuerzos en X. Hay esfuerzo normal en el eje X para este caso. ¿Qué dicen? Sí. Sí hay. Ok. ¿Qué signo tiene el esfuerzo en X? ¿Estamos produciendo tensión o compresión? Tensión. Tensión. Ok, es positivo. ¿Y cómo se calcula ese esfuerzo en X? El esfuerzo normal siempre va a ser fuerza entre área. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza que hay en X, que es de 200 kilonewton.
200 por 10 a la 3 newton. ¿Y el área? ¿Cuál sería el área que tengo que utilizar para calcular el esfuerzo en X? Por una pregunta, ahí arriba el espesor, ¿qué número es ese? ¿Un 1 o un 2? Aquí, un 1. 1. Un 1. Un centímetro es el espesor. Entonces, ¿cuál es el área que tengo que utilizar para calcular el esfuerzo normal en X? Sería 5 por 1. 5 por 1. Es esta área, ¿verdad? El área perpendicular al eje X. De modo que, entonces, me queda 5 centímetros por 1 centímetro. Ok. Sería 0.05 por 0.01. Como ambas dimensiones las estoy pasando a metros, aquí me quedan metros cuadrados. Ok, ¿cuánto era eso? 200 por 10 a la 3 dividido entre 0.05 por 0.01. Cuatro por 10 a la 8. 4 por 10 a la 8. Ok. 4 por 10 a la 8. ¿Qué unidades serían? ¿Cuáles serían las unidades? Fuerza, newton entre metro cuadrado. ¿Qué son newton sobre metro cuadrado? Pascales. Pascales. Pascal. Pascales. Ok. Si corro el punto decimal 2 posiciones, entonces voy a decir 400. Sería 400 entonces por 10 a la 6, ¿cierto? Y 10 a la 6 es mega. Entonces son 400 megapascales. ¿Está bien? Bueno, ahora les hago la misma pregunta. ¿Existe esfuerzo en el eje Y? ¿Esfuerzo normal en el eje Y? ¿De qué depende que exista o no esfuerzo normal en un eje? Que haya una fuerza que lo produzca. Y aquí tenemos fuerzas en Y. Entonces, eso va a ser FY entre área. ¿Ok? Pero ese esfuerzo normal en el eje Y es de tensión o de compresión. 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 Compresión, profe. Entonces va a ser negativo. Va a ser menos 150 por 10 a la 3 newton. ¿Y cuál va a ser el área que tengo que utilizar para calcular el esfuerzo en Y? Va a ser 8 el por área 5. perpendicular a ese eje, que sería esta área de aquí arriba, ¿verdad? Que sería entonces 8 centímetros por 5. 0.05 por 0.08 metros cuadrados. Veamos cuánto da eso. Da como 375 por 10 a la ¿qué? ¿5 por 8, 40, 150 entre 4, 3.7. A las 7, profe. Por 10 a la 7, ¿ok? Entonces puedo decir que ese sigma Y es igual a menos, voy a correr el decimal una posición, 37.5 por 10 a la 6, que serían megapascales. ¿Ok? Y pregunta, ¿hay esfuerzo normal en el eje Z? Yo diría que no, profe, porque no hay ninguna fuerza. No hay ninguna lo produzca. fuerza que lo produzca, exactamente. No hay esfuerzo normal en Z. ¿Ok? Entonces, ahora yo necesito calcular cuáles son las deformaciones unitarias absolutas en cada eje. Precisamente esas deformaciones absolutas en cada eje es
la suma de todos estos factores. O sea, el E sub X es esto, el E sub Y total es todo esto, ¿verdad? La suma de esos reglones, y todo este reglón es el E sub Z, la deformación unitaria en el eje Z. Pero para este caso, aplicando esta matriz, si no existe sigma Z, entonces, ¿qué se elimina ahí? La última fila. La última fila, porque ninguno de estos términos existe. De modo que vamos a dejarla aquí de referencia mientras ustedes la memorizan. Y entonces digo que E sub X. Profe, a mí esas fuerzas de X y el problema me las daba, digamos. Sí, sí, claro, claro. En este caso me están dando las fuerzas. Ah, bueno, me tienen que, vamos a ver, me tienen que dar el módulo de elasticidad. Vamos a utilizar el mismo que antes, 200 gigapascales. Y Profe, vamos y a el, utilizar, eso sí. y un módulo de Poisson, en este caso vamos a utilizar 0.35. En los aceros, por ejemplo, anda por ahí más o menos, entre 0.3 y 0.35, ¿verdad? Profe, una Dependiendo de preguntita. los materiales, eso cambia, ¿sí? Ese módulo de Poisson no tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades, es adimensional. Ok, entonces vamos a decir que E sub X, o sea, la deformación unitaria absoluta en el eje X va a ser sigma X entre E menos el módulo de Poisson por sigma X entre E. Perdón, aquí cometí un error al decirles esto. Ay, disculpen. Vean esto. El eje X es esto. Esto es el eje Y y esto es el eje Z. Entonces, en el eje X, el esfuerzo, la deformación que es positiva es la que se debe a sigma X. Pero las que se deben a Y y a Z son negativas. Entonces, esto al sumar, para sumar es verticalmente. Esto es E sub X, esto es E sub Y, esto es E sub Z. De nuevo, veámoslo por lógica también. En el eje Y, la deformación unitaria en Y es con esta fórmula que es para el esfuerzo principal y es positiva, y las otras son negativas y dependen de sigma X y de sigma Z. ¿Ok? Entonces, E sub X es sigma X entre E menos Poisson por sigma Y entre E, ¿verdad? Y menos Poisson por sigma Z entre E, pero este no existe en este caso. Tal vez por referencia, podemos ponerlo acá, digo, menos Poisson por sigma Z entre E, pero indico que esta es 0. ¿Ok? Entonces, aquí puedo sacar a factor común 1 entre E, y digo sigma X. Sigma X nos dio 400. ¿Ok? 400 por 10 a la 6 menos Poisson 0.35 por sigma Y, que es 37.5, pero es negativo, entonces llevo otro menos acá, 37.5 por 10 a la 6. Y todo dividido entre E, que es 200 por 10 a la 9. Resumiendo, y para que me ayuden con el cálculo, voy a ordenarlo. Entonces sería, perdón, 35, no 0. Ah, sí, esto es el módulo de Poisson. Ajá. Entonces sería 375 es menos y menos da más, ¿verdad? Entonces 400 más 0.35 por 375.
todo esto por 10 a la 6. Y dividido entre 200 por 10 a la 9. Veamos cuánto les da eso. Dos por 10 a la menos 3, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 metros sobre metros. O sea, 2 milímetros por metro. O sea que cada sección que mida 1 metro se va a estirar 1 milímetro en el eje X. ¿Ok? Vean qué interesante lo que sucedió aquí con los signos. La fuerza en X hace que esto se estire. ¿Estamos de acuerdo? En ese eje. Bueno, profe, Pero- el mío es 2.67. No sé si los decimales afectarán. 2.67. No, sí hay una diferencia importante. Por 10 a la menos 3 también. Ajá. Ok, la compañera, si revisa ahí para ver, para tener otra... Profe, es que usted al 400 le quitó el por 10 a la 6 y al 0.35 también. No, al 375. Sí, lo puse aquí a factor común afuera. Ah, ok. Punto 35 es Poisson, ¿verdad? Bueno, a mí me 375. da 2,06. Sí me da 2.67 por 10 a la menos 3. No, 2.66 por 10 a la menos 3. ¿Alguien, un tercero que haga el cálculo ahí? Permiso, profe, ¿puede dejar entrar un compañero? Sí, gracias por avisar. Vamos a ver. Muy bien. ¿En qué quedamos entonces? La compañera, a ver si lo revisa ahí. Punto 35 por 375. Eso más 400. Y entre 200. Vamos a estar tranquilos con eso. Sí, es 2.66. Ya lo revisé. 2.66 por 10 a la menos 3 metros sobre metro. Este problema a mí también me da lo mismo. Ok. Ok, hay que tener cuidado con los paréntesis ahí. Tal vez este fue que utilizó más el paréntesis. Ok, entonces eso es la deformación unitaria en el eje X. Les decía que la fuerza en X hace que esa pieza se estire en ese eje. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza en Y hace que el objeto reduzca su dimensión en Y, pero hace que aumente en los ejes perpendiculares, en los ejes X y Z. Entonces, vean que para efectos del eje X, ambas fuerzas producen aumento de dimensión en ese eje. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Ok, entonces vamos a ver qué sucede ahora. ¿Sí? yo creo que sí es 2.06. Es que el esfuerzo en Y es menos 37.5. Ah, es menos 37.5. Sí, tiene toda la razón. Sí, yo puse 375 y es 37.5. Entonces es 2.0. 2.06. Así. Sí, así. Ok.
Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Ok, entonces vamos a revisar ahora qué sería lo que sucede en el eje Y. Para eso voy a poner de nuevo la matriz anterior que hicimos para los esfuerzos totales. Y entonces esto es lo que sucede en el eje Y. En el eje Y, vamos Profe, a... una preguntilla. Sí, Ese metro entre metro, ¿qué era lo que significaba que por cada metro ok, se vamos a ver. reducía? Si esta hoja, bueno, esta hoja no se va a ver, este borrador, piense que es una pieza muy grande que mide 3 metros por acá y medio metro por acá. Entonces, si determinamos que la deformación unitaria en este eje que va a ser el eje X, nos dio 2 por 10 a la menos 3, o sea, 2 milímetros por metro, ¿verdad? Al hablar de 2 por 10 a la menos 3 metros, puedo decir que es 2 milímetros, ¿verdad? 2 milímetros por metro es lo que se va a estirar esta pieza. Entonces, si esta pieza mide 3 metros, ¿cuánto se estira en total? 2 milímetros sobre metro por 3 metros que mide. Entonces tengo 6 milímetros, es la deformación absoluta. Unitaria es por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, 2 milímetros por cada metro de longitud. Por eso es unitaria. Por cada unidad de longitud que se está indicando. ¿Está bien? Clarísimo, profe, sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, vamos a decir ahora qué es sigma y. Perdón, la deformación unitaria en y. La deformación unitaria en y, vamos a decir que es menos el módulo de Poisson por sigma x entre e, más sigma y entre e. Siempre va a ser más en el eje principal, ¿verdad? Y menos en el otro. Y no le voy a poner acá el z porque, bueno, pongámoslo, no importa. Por ser el primer ejercicio, menos Poisson por sigma z entre e, pero no hay un sigma z, entonces esto es 0. De modo que la deformación unitaria en el eje y va a ser menos 0.35 por sigma x, que nos dio, ¿cuánto? Sigma x es 400 megapascales. Voy a guardar ese exponente de 10 a la 6. Más el sigma y, pero el sigma y nos dio negativo, menos 37.5 megapascales. ¿Ok? Todo multiplicado por 10 a la 6, entonces de los megas. Y dividido entre el módulo de elasticidad, que es 200 gigapascales, 10 a la 9. Puedo eliminar este 10 a la 6 y aquí me queda entonces simplificar 10 a la 3. Esto arriba me da entonces menos 140 al multiplicar 400 por punto 35. Me queda menos 140 y menos 37.5. Y dividido entre 200 por 10 a la 3 es 200.000, ¿verdad? O sea, menos 177.5 dividido entre 2 por 10 a la 5. ¿Cuánto les da eso? Profe, a mí me da menos 8,87 por 10 a la menos 4. Menos Y a mí también, profe. 8.87
por 10 a la menos 4 Ajá. metros sobre metro. O sea, 8.87 es como 8.9, ¿verdad? 8.9 por 10 a la menos 4, casi 9 por 10 a la menos 4, o sea, 0.9 milímetros de deformación unitaria. Ok, y ahora nos falta el E sub z, la deformación unitaria en el eje Z. Entonces eso va a ser menos el módulo de Poisson por sigma X entre E, menos el módulo de Poisson por sigma Y entre E, más sigma Z entre E. Pero de nuevo, este no existe. Para que vean que no me inventé esto, les voy a poner de nuevo la matriz. Es acá, véanlo en Z. Entonces, menos Poisson por sigma X entre E, menos Poisson por sigma Y entre E, y esto es 0. Ok. Bien, entonces esto va a ser, vamos a sacar a factor común Poisson, que es 0.35. Sigma X, 400. Sigma X es positivo. Este menos es de esto, ¿ok? Pero ahora viene más entonces el sigma Y. Pero el sigma Y es negativo, ¿verdad? Entonces me vuelve a quedar menos 37.5. Esto es por 10 a la 6. Y todo abajo entre 200 por 10 a la 9. 400 menos 37.5 me da 362.5. 10 a la 6 se me va, con esto me queda la 3, o bien 2 por 10 a la 5. ¿Ok? ¿Cuánto les da? A mí me da menos 6.34. Ah, Menos- por 10 a la menos 4. Menos 6.34 por 10 a la menos 4 metros sobre metro. Ok. Vean algo interesante. En el eje X habíamos hecho el análisis. Voy a devolverme al dibujito que lo hice acá. ¿Verdad? El esfuerzo en X lo habíamos analizado que, o sea, el cambio de dimensiones en X debido a la fuerza en X es de aumento, y debido a la fuerza en Y también es de aumento, porque esta estira en X y entonces hace que se estire en ese eje. Pero esta fuerza comprime en Y y entonces hace que se estire en X y en Z. Ok. En el eje Y, esta fuerza comprime la fuerza en Y, o sea, el esfuerzo en Y hace que se reduzca la dimensión en Y. ¿Ok? Pero también la fuerza en X, como estira en X, hace que se reduzcan las dimensiones en Y y en Z. Entonces, por esa razón también en el caso Y, la deformación unitaria en Y, los dos términos quedan negativos. Y en el eje Z, esta que comprime en Y hace que en Z se estire. Y esta que estira en X hace que en Z se encoja. Entonces, una deformación es negativa y la otra positiva. Y es lo que efectivamente aquí nos está dando, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Bueno, se invierten los signos con este menos, ¿verdad?
Ok, entonces ahora que ya tengo las deformaciones unitarias, entonces ahora sí vamos a ver cuál es la deformación absoluta en cada eje. Entonces la deformación absoluta en X es E sub X por la longitud en X. Ese E sub X, aquí lo tengo, es el que nos dio 2.06 por 10 a la menos 3 metros sobre metro, y eso lo vamos a multiplicar por la dimensión en el eje X, que era de 8 centímetros, que es de 0.08 metros. ¿Ok? ¿Cuánto nos da eso? $1.648 por 10 a la menos, ¿qué? A la menos 5. No, a la menos 4, creo. A la menos 4, profe. A la menos 4 metros. O sea, 0.16 milímetros. Ok. La deformación total en el eje Y es sub Y por la longitud en Y. Esa aquí la tenemos. Esa es negativa. Menos 8.87 por 10 a la menos 4 metros sobre metro, multiplicada por la longitud en Y, que le habíamos dado 1 centímetro, 0.01 metro, y entonces eso da menos 8.87 por 10 a la menos 6 metros. Y por último, la deformación absoluta en el eje Z va a ser el E sub Z por la longitud en ese eje. Y eso va a ser entonces también negativo, menos 6.34 por 10 a la menos 4 metros sobre metro por la longitud en el eje Z, que era de 5 centímetros, 0.05. Eso me da entonces 3.17 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Fíjense a ver. Menos 5, profe. A menos 5. A la menos 5, ok. A la menos 5 metros. Esos son entonces las deformaciones absolutas. Quiere decir que la dimensión en el eje X se incrementó en esto. La deformación en el eje Y se redujo en esta cantidad y en el eje Z en esta cantidad también se redujo. Las dimensiones finales, ¿cuáles van a ser? Las dimensiones originales más estas diferencias. ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, profe, yo creo que sí entendí. Yo Ok. también. Muy bien, yo espero que De mi todos parte estén también, profe. igual o parecido, ¿verdad? Me alegra mucho que les quede claro. Y también pues les digo que no es ningún pecado preguntar, ¿verdad? O no comprender algo. Pero es muy importante para mí saber si están entendiendo la materia para saber si tengo que explicar algo más o no. Bueno, entonces, esta condición generalizada, digamos, de esfuerzos en todos los ejes, difícilmente se presenta en la vida real, pero entonces ya sabemos cómo aplicarlo. Pero antes de terminar con esto, quiero referirme a algo que crea confusión a veces, y es cuando combinamos deformación mecánica con deformación térmica.
deformación mecánica más térmica. Ok. Resulta que el módulo de Poisson pongan esto súper subrayado entre sus apuntes. No se aplica para deformación térmica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo ese mismo objeto sometido a un esfuerzo en Y, ya no voy a poner fuerza, sino esfuerzos directamente. Un esfuerzo positivo en X. Y además, un incremento de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcularían las dimensiones finales o las deformaciones en cada eje? Ok, las deformaciones totales en cada eje, vamos a ver en X, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ahí no es que van a ser las mismas, es que me parece que usted una vez había dicho que en una deformación térmica todo se expandía o se contraía. Exactamente, exactamente. Ahí es donde viene una de las diferencias importantes. La deformación térmica tiene el mismo signo en todos los ejes. ¿Cómo justifico eso? Veamos, la deformación mecánica tiene signo contrario en los ejes secundarios. ¿Por qué? Porque si yo estiro en X, encojo en Y y en Z, ¿de acuerdo? Pero al calentar, se expande todo. Todas las dimensiones aumentan. Al enfriar, se contrae todo. Todas las dimensiones disminuyen. ¿Ok? Entonces, la deformación en X, vamos a decir aquí, total, va a ser la deformación mecánica total más la deformación térmica. ¿Ok? Pero esta deformación mecánica total es la que acabamos de calcular. Que esta sería entonces sigma X entre E menos Poisson por sigma Y entre E. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de deformación me da estos dos términos? Esto me da deformación unitaria. Entonces, para que sea deformación absoluta, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la longitud, ese Por la resultado. longitud en X, exactamente. ¿Ok? Y ahora sí, más alfa por L por el delta T. Nunca esto lo voy a mezclar aquí. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto del módulo de Poisson, la relación de cómo se deforma un eje principal y los ejes secundarios es exclusivamente para deformación mecánica. La térmica es un término totalmente independiente y ya se habla no de deformación unitaria, sino absoluta. ¿Está claro? Ok, o sea, profesor, se pueden estudiar juntos, pero Van o sea, juntos, cada quien claro, por su lado. porque efectivamente en ese problema yo le podría decir a usted, bueno, tengo este bloque, le aplico esos esfuerzos en X y en Y y además caliento la pieza tanto. Determíneme cuánto es la deformación absoluta total que tengo en cada eje. Entonces, usted hace la parte mecánica utilizando Poisson todo por separado. Y al final a eso le suma la deformación térmica. Pero no puede decir, por ejemplo, que esto más esto entre L es una deformación unitaria en X. No.
En el eje Z, ¿cómo queda? Bueno, en el eje Y. En el eje Y, ¿cómo quedaría? Sería menos Poisson por sigma X entre E más sigma Y entre E. Eso me da la deformación unitaria, ¿verdad? En Y. Multiplico por la longitud en Y, ya tengo entonces deformación absoluta mecánica. Y a esto entonces, vamos a ponerle este de aquí, era LX, y esto entonces más alfa por un LY por el delta T. Y para ese mismo problema, el delta Z total sería entonces menos Poisson por sigma X entre E menos Poisson por sigma Y entre E por la longitud en Z más alfa por la longitud en Z por el delta T. ¿Está bien? ¿Está claro, muchachos? Sí, claro, profe, sí se le entiende. ¿No? Aquí falta, obviamente aquí no hablé de un sigma Z porque en este ejercicio en particular no hay, ¿verdad? Pero si hubiese un sigma Z, pues entonces es algo que sumo en cada uno de estos términos, ¿verdad? Profe, eso le iba a preguntar. O sea, a pesar de que yo ahí no tengo un sigma Z, tengo que hacer el análisis de la deformación total en el sí, Z. claro, porque estos esfuerzos en X y en Y sí producen deformaciones en el eje Z, aunque no haya esfuerzos ahí. Es más, aunque no hubiese un esfuerzo en Y, por ejemplo, solo el esfuerzo en X, siempre existiría deformación en Z, ¿verdad? Nada más que en ese caso, en estos términos, eliminaría esto, esto y esto, pero siempre habría esa deformación mecánica. Figuras pentaédricas hay que analizar siempre las deformaciones en los tres ejes. Exactamente. Bueno, puede ser que en el problema le pregunten por la deformación en un eje nada más, ¿verdad? Ok, pero sí tiene que considerar que todos los ejes, las dimensiones en todos los ejes se van a ver afectadas. ¿Está bien? Bueno, entonces quedamos acá. Con esto finalizamos el capítulo número 2. De manera que la tarea de este capítulo queda para de hoy en 8. Para este viernes les voy a subir la primera lección virtual correspondiente al capítulo 3. ¿Ok? Que es el capítulo de torsión. Y de hoy en 8, entonces lo que voy a hacer es explicar toda la teoría sobre este capítulo 3, la parte de torsión. Y la lección de hoy en 8, vamos a hacer solamente ejercicios, ¿verdad? Ya sobre esos términos. Entonces sí es importantísimo que para la lección de hoy en 8 traigan estudiada la lección que les voy a subir el viernes sobre este capítulo 3. Profe, ¿Sí? Para el examen entraría solo estos dos capítulos. Yo estoy un poquillo desconcentrado con las fechas. ¿Cómo estamos con la fecha? Que yo creo que ya el miércoles habría que hacer el examen. Si no Es que estamos en esta semana 5. El examen está para el 16 de septiembre, según... 16 de septiembre, de mañana en 8. Ok. Vamos a ver, tengo que coordinar cómo van con la materia los otros dos grupos. El grupo 01 de San Pedro y el grupo de la sede de Alajuela. Si todos están igual, entonces el examen sería solamente capítulos 1 y 2, efectivamente. Si acaso alguno estuviera un poco atrasado algo y es necesario correr la fecha, entonces yo les indicaría, pero de momento el examen sería capítulos 1 y 2 para el examen de mañana en 8. Profe, ¿usted nos Entonces, siendo avisaría? así,
Sí, yo les pongo un mensaje de aquí a más tardar mañana. Ok. Y en ese caso, más bien, la lección de hoy en 8 no vería capítulo 3, sino más bien dudas sobre los capítulos 1 y 2. ¿Ok? Siendo así, les sugiero que traten de hacer mucha práctica, que aunque la tarea 2 sería, bueno, no, igual está bien, la tarea sería para hoy en 8, ¿verdad? Pues hagan los ejercicios de tarea y traten de hacer más, por lo menos plantearlos, ¿verdad? A veces no es tan indispensable resolver hasta el último punto cada ejercicio, sino plantearlos, ¿verdad? Entonces yo me propongo un problema y digo, bueno, ¿cómo resolvería yo este problema? Ok, entonces es esto y esto, y no hago los cálculos, ya la parte de meter números en la calculadora, eso no, ¿verdad? ¿Para qué? Para durar menos en eso, y entonces en vez de llevar hasta el final 2 ejercicios, mejor hago 4, dejándolos bien planteados. Con eso, pues entonces tomo mayor experiencia. Entonces, a más tardar mañana yo les estaría poniendo un mensaje si hay algún cambio. Si no hay cambios, entonces, para que quede claro en este momento, el examen sería de mañana en 8, cubriendo capítulos 1 y 2. Y la clase de hoy en 8 sería exclusivamente de práctica, de los capítulos 1 y 2. Entonces, perdón, la clase del viernes ya no sería sincrónica, sino sincrónica. La clase del viernes, bueno, hagamos entonces, si les parece, sí, para aprovechar más el tiempo haciendo práctica, entonces, si quieren, les puedo hacer la clase del viernes también sincrónica, como esta de hoy, para aclarar dudas. ¿Les parece? Sí, ¿a qué horas nos veníamos? Igual a las 9 de la mañana. Entonces, eso sí sería responsabilidad de ustedes. Yo soy totalmente abierto a que a que propongan el ejercicio que ustedes quieran. Incluso si tienen por ahí un examen viejo que se consiguieron por ahí, ustedes me comparten la pantalla un momento y copiamos todos el ejercicio. Lo que a mí no me gusta es como venir yo, estamos haciendo en práctica para el examen, y como yo proponerles mis ejercicios. ¿Por qué razón? Porque si los ejercicios son propuestos por ustedes, es porque trataron de hacerlos y se les presentó alguna dificultad, ¿verdad? Mientras que si son ejercicios que yo propongo, pues algo van a aprender obviamente, pero no se les saca tanto provecho como para ver ya propiamente las dudas que ustedes tuvieron, ¿verdad? Resolviéndolos, tratando de resolverlos. Entonces, en ese sentido sí los insto a que traten de hacer mucha práctica, como les digo, por lo menos plantearse los problemas en cada una de las secciones para que surjan dudas y que las podamos aclarar entonces con tiempo en esas lecciones de repaso. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Bueno, yo quería decir algo. entonces recuerden, si no les paso ningún correo, todo se mantiene exactamente igual como estamos hablando en este momento, ¿verdad? Examen de hoy, de mañana en 8, capítulos 1 y 2, y las clases de este viernes y del próximo martes serían sincrónicas de repaso. Ok, pero es que yo quería preguntar a ver si usted no podría subir como unos, o sea, tal vez un videillo ahí resolviendo un problema de formación por esfuerzo cortante. Ok, voy a ponerles práctica ahí, está bien. De ese, sí, porfa, es que Ajá. creo que eso no hay como videos, al menos yo no encontré. Ok. Pero sí vio la parte de la presentación que hice yo, ¿verdad? Ah, sí, el video de 5 minutos. Ajá, ok. Sí, ese sí. Está bien. Yo ahora le subo entonces. Bueno, bro, gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias, Gracias, profe. Ajá. Profe, Gracias, profe. yo quería comentarle. Yo pasé un correo preguntándole que yo no pude ir a la clase pasada porque se fue internet en mi casa. Sí, entonces, yo lo vi ahí. Vean, en esto quiero explicarles
la participación en clase no es obligatoria, ¿verdad? La presencia, igual que en las clases presenciales, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, y por lo menos en la Facultad de Ingeniería o en nuestra escuela, en la asistencia a clases no es obligatoria. Lo que pasa es que ustedes ven que en una clase se avanza mucho y entonces, pues sí es responsabilidad de cada uno por ponerse al día con la materia vista en clase. En este caso, pues tiene la ventaja de que las clases sincrónicas, yo subo las grabaciones, entonces puede ponerse al día con eso. Entonces no tiene que preocuparse ahí por esa ausencia, ¿verdad? Pero sí, lo que sí les recomiendo es pues evitar faltar a las clases porque se pierde la oportunidad de hacer consultas y tal vez ver mejor en el momento una explicación, que no es lo mismo ya haberlo grabado, ¿verdad? Pero no se preocupe por eso. Ok, gracias. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego. Profe, ¿Sí? es que yo ayer en la noche le envié un correo sobre una situación que tuve a la hora de entregar la tarea 1. No sé si lo leyó. Si me lo mandó anoche, no, porque no he visto correos como empezamos temprano. Pero ya lo voy a ver. ¿Me lo mandó a mediación virtual o al correo de la A universidad? correo institucional. Ok, déjeme ver un momentito, a ver si lo tengo una vez. Aquí estoy abriendo el correo. Joel Rojas, soy yo. Su dirección de correo es... ¿Su nombre es? Joel Anthony. Rojas. ¿Ah? No, Joel Rojas Martínez. Joel. Sí. Bueno, es que más bien están entrando los... Ok, déjeme un segundito. Aquí está Joel Antonio. Ok. Sí. Vamos a ver qué dice. Subió los videos. Es que estoy acostumbrado con otros cursos de mediación, a la hora de Ajá. subir el archivo, automáticamente se sube. En este no fue el caso, había que darle 2 veces. Y me di cuenta hasta ayer anoche. Y yo lo tenía listo desde el martes 25 de agosto. Ya. Lista de las pruebas. Vamos a ver entonces. Entonces la tarea se cerró ahí. Ajá. Ok. Digamos, los videos que le junté son como las pruebas de la fecha que lo escaneé y para que viera Claro. que son los mismos documentos. Claro, vamos a hacer una cosa. Permítame un segundito ahí en línea. Voy a abrir la tarea. Un momento para que usted en los próximos minutos ahí la suba. Ya está subida, pero digamos, está retrasada como por 10 días, algo así. Ok. Está bien. No, entonces, yo voy a ponerle una anotación ahí para que no haya problema con eso. Está bien. Sí, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Hasta luego.